El mar Mediterráneo, siglo IV a.C. En tiempos antiguos, las gentes buscaban por doquier señales de su destino en las entrañas de los animales, en el destello de un relámpago. Si se encontraban en una encrucijada, confiaban más en las predicciones de los dioses que en el análisis de la realidad. Su enfoque no era científico, sino mágico y místico. La religión no brindaba respuestas a las cuestiones fundamentales de la vida. Para obtenerlas, se recurría a la filosofía. La religión ayudaba a tomar las decisiones cotidianas, y de entre todas las deidades del panteón grecorromano, Apolo, el hijo de Zeus, era en el que más se confiaba. Al menos una vez en su vida, millones de griegos, romanos, persas y egipcios le imploraron sus favores tanto a él como a sus oráculos. El santuario del oráculo de Delfos fue el centro profético más renombrado de la antigüedad. Acompáñennos. Exploraremos los santuarios de Apolo a fin de descubrir por qué estas personas tenían tanta fe en los ritos y en la religión, y por qué Apolo era el eje de su culto. Secretos de la arqueología. Los santuarios de Apolo. La adoración del dios Apolo era una de las más extendidas del mundo helénico. Los oráculos de Apolo eran los augurios que el numen ofrecía a sus fieles. Por boca de Apolo hablaba Zeus, su padre, y sus palabras eran por tanto la voluntad del dios supremo del Olimpo. El culto de Apolo era griego en su origen, si bien un sinnúmero de extranjeros acudían asimismo en pos de sus profecías. Aún los romanos venían a venerar a la divinidad, ya que la creencia en sus vaticinios estaba sumamente generalizada. El fervor por Apolo alcanzó su cenit en Grecia en el siglo IV a.C. Por todas partes se alzaban templos bajo la advocación de la deidad. Tres de los mayores y principales santuarios que por una y otra razón habían cobrado celebridad eran el santuario de la isla de Delos, en las Cícladas, el de Delfos, en la Fócida, y el templo de Dídima, en la ciudad de Mileto, en Jonia, un territorio de la actual Turquía. Amén de ser el numen de la adivinación, Apolo era también el dios de la luz y de las artes, de la música especialmente. Frecuentemente se organizaban importantes festivales musicales en sus templos. El oráculo de la isla de Delos cobró tal prominencia que conquistó una posición destacadísima en la historia. Según un edicto ateniense del siglo V a.C., estaba prohibido nacer y morir en la isla. Eso no significa que Delos fuese una isla desierta, ya que la ciudad contaba con magníficas calles porticadas. Y a juzgar por estos restos, aquí trabajaba, comerciaba y vivía gente. Siendo así, ¿cómo es posible que el nacimiento y la muerte estuvieran prohibidos en un lugar tan activo como Delos? Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en el vecino islote de Renea, hallaron una gran necrópolis con millares de huesos y artefactos funerarios. Y con ellos, la respuesta a su pregunta. Aquí era donde los habitantes de Delos enterraban a sus muertos y las isleñas daban a luz. Nadie podía nacer ni morir en Delos porque la ínsula se consideraba sagrada. Aquí era donde, según la leyenda, había nacido Apolo. Hoy ya no pervive gran cosa del templo de Apolo, pero cuando se edificó tenía una planta de 30 por 14 metros. Frente a él se alzaba una monumental estatua del dios de 8 metros de altura,
más elevada que el propio santuario. Tanto campesinos como reyes se presentaban ante Apolo buscando averiguar qué les deparaba la vida, una cosecha o una guerra inminente. No obstante, la deidad no podía influir sobre el sino, que para los griegos estaba escrito y era inevitable, incluso para Zeus. Cada 4 años se organizaban festivales de homenaje a Apolo en torno al santuario, los Delia, en los que se celebraban competiciones atléticas y carreras de caballos. Posiblemente, durante los Delia se convocaban asimismo certámenes musicales en los que debían de participar numerosos bardos griegos. En Delos podías estudiar con los veteranos músicos consagrados a Apolo. Podías aprender a tañer la lira, la métrica de los versos y también a componer melodías y a adaptarlas al ritmo de la poesía. Y si así lo deseabas, tenías la oportunidad de medir tu talento con el de los grandes vencedores de los concursos de canto de Delos. En otra zona del santuario, los arqueólogos hallaron un suelo cóncavo, bordeado por un corredor elevado y rodeado por los muros de un templo anormalmente alargado y angosto. Cuando desenterraron este sin par monumento, lo bautizaron con el nombre de Templo de los Toros, a causa de las singulares metopas que lo adornaban. No obstante, su función continuó siendo un misterio para ellos. La forma cóncava del suelo y la longitud de la planta indujo a los especialistas a pensar que el edificio se había erigido a fin de albergar un gran trofeo, un barco, un trireme de 50 metros de eslora. Los arqueólogos llegaron a esta conclusión porque durante mucho tiempo Delos había sido la sede de la llamada Liga de Delos, una pujante alianza naval compuesta por las más preeminentes ciudades griegas. Además, la concavidad de la superficie podría acoger perfectamente la quilla de un barco. Las ciudades-estado helénicas habían fundado esta confederación a fin de defender a sus miembros del imperio persa, un pujante y avieso enemigo al que todos temían. Tratando de minimizar las posibles rivalidades internas, eligieron como capital de su coalición un lugar neutral que ofreciese garantías a todos sus socios, abierto a todos los griegos en cualquier momento. La sacra isla de Delos era el enclave idóneo. Durante mucho tiempo, el tesoro de la Liga se custodió aquí. En la antigüedad, Delos fue célebre asimismo por su próspero mercado de esclavos y su privilegiada situación en el centro de las principales rutas marítimas. Pese a tratarse de una de las islas más reducidas de las Cícladas, e inicialmente solo conocida por el culto a la divinidad, Delos llegó a convertirse en un lugar de capital importancia para el mundo occidental. En la región oriental del mar Egeo, los arqueólogos que excavaban en las proximidades del santuario de Dídima, en Jonia, hoy parte de Turquía, hallaron los restos de 2 templos distintos. Mientras que uno de ellos era imponente y en su mayor parte aún se mantenía en pie, del segundo no se conservaban sino los cimientos y estaba orientado 30 grados más al norte que el primero. Las fuentes históricas brindaron a los arqueólogos información sobre el porqué. El primer templo se había erigido en un período muy anterior, durante el siglo VI antes de nuestra era, y fue posteriormente destruido por los persas en su guerra contra los griegos. Alejandro Magno, rey de Macedonia y el primer soberano llamado Magno, el Grande, reconquistó la vecina ciudad de Mileto e hizo levantar un santuario dedicado a Apolo en el mismo lugar. Y puesto que Alejandro no era amigo de menudencias, quiso que fuese enorme. Y enorme se construyó. Imagínense ascendiendo por la escalera frontal del templo y se harán una idea del colosal tamaño del edificio. Tan solo superado por el templo de Artemisa en Éfeso y el de Heraión o templo de Hera en Samos, el templo de Apolo en Dídima es el tercer monumento del mundo griego en cuanto a su tamaño.
Sus columnas, cuyas imponentes talla y decoración aún pueden admirarse, tenían una altura de casi 20 metros y estaban ricamente ornamentadas. La columnata erigida al final de la escalera presentaba 3 accesos, 2 pequeños en los laterales y uno mayor en el centro que siempre se encontraba abierto. Y aunque era la entrada más tentadora, su uso estaba prohibido. Solamente los sacerdotes podían penetrar en esta sala llamada vestíbulo. Desde aquí, las profetisas de Apolo, en estado de trance, emitían sus respuestas mediante palabras incomprensibles que tan solo los sacerdotes eran capaces de interpretar. El común de los devotos solo podía acceder al recinto por las 2 pequeñas puertas laterales a fin de contemplar el resto del santuario. Ambas conducían al mismo lugar. Después de atravesar cualquiera de las puertas secundarias, se descendía a la planta inferior. Al final de un largo corredor, alcanzabas por fin la zona principal del santuario de Dídima. Un bosquecillo de laureles que crecían en la tierra desnuda, donde manaba un manantial sagrado. El templo carecía de techumbre, de modo que se encontraba bañado por la luz del sol. Al fondo había un edículo llamado Naiskos en griego que albergaba la estatua de Apolo. El dios formulaba sus predicciones por boca de un medium que podía ser un sacerdote o una síbila o profetisa. Sus respuestas precisaban de la traducción de los sacerdotes, y los fieles solo alcanzaban a comprender el oráculo después de que los hechos tuviesen lugar. De este modo, la divinidad jamás erraba. Según la leyenda, tras la reedificación del templo de Dídima, el agua de la fuente sacra, que se había secado a raíz del saqueo y la destrucción perpetrados por los persas, volvió a fluir nuevamente. El manantial sagrado y el bosquecillo de laureles explicaban perfectamente la singular arquitectura del colosal monumento, carente de cubierta en su mayor parte y edificado en 2 alturas con 2 escaleras, una de subida y otra de bajada. La mayor parte de los creyentes aguardaban en el exterior del templo, desde donde trataban de comprender el significado de las interpretaciones de los sacerdotes. El éxito está reservado para quienes vagan sin rumbo y saben esperar. Sabiendo esto, los adoradores de Apolo podían partir por la vía sacra con la confianza de que, tras escuchar las palabras de Apolo, no podían equivocarse. Sus oráculos les daban valor y seguridad, afianzándose así la confianza en su propia fuerza. A lo largo de la vía sacra que conducía al santuario, podían encontrarse músicos que, inspirados por la naturaleza espiritual del paraje, tocaban la lira y recitaban poemas. Casi todos los cantores de la antigüedad eran poetas, y la mayoría acompañaban sus versos con el tañido de la lira. Este instrumento se fabricaba con una concha de tortuga que formaba la caja de resonancia. Estaba dotado de 2 cuernos y un cordal al que se fijaban las cuerdas, que se pulsaban con un plectro o púa. En aquellos tiempos, los músicos no solo debían ser buenos intérpretes, sino que además debían estar sanos y ser bien parecidos. Se dice que al gran vate Homero se le prohibió participar en un certamen de canto por ser ciego. Mas era en la Grecia continental donde se encontraba el más renombrado centro profético del mundo antiguo, el santuario de Apolo en Delfos.
En el transcurso de las primeras excavaciones, los arqueólogos que trabajaban en los estratos más profundos tan solo desenterraron estatuas votivas con atuendo femenino. En los niveles más superficiales se hallaron artefactos de un periodo más reciente, principalmente exvotos de aspecto inequívocamente masculino. ¿A qué se debía tan grandísima diferencia? Una vez más, la leyenda proporcionó a los especialistas la clave para interpretar tal circunstancia. Al parecer, Gea, la diosa de la tierra, fue objeto de veneración en Delfos en una época más temprana, y una monstruosa serpiente, Pitón, custodiaba su santuario. Según la mitología, en un momento dado, Apolo se cansó de la pequeña isla de Delos, donde había nacido, y viajó a la Grecia continental en busca de un lugar apropiado para erigir un templo acorde con su rango. Al arribar a Delfos, decidió levantar allí su santuario, pero antes debía vencer a Pitón, su guardiana. Apolo la mató con sus flechas, y precisamente de esta hazaña se deriva su apelativo Pitio. Por lo tanto, nuevamente, la arqueología corrobora un relato legendario. Las estatuas votivas ofrendadas a Gea, de mayor antigüedad, demuestran la existencia de un templo dedicado a ella, mientras que los exvotos ofrecidos a Apolo son prueba de un cambio de advocación acaecido en un periodo posterior, lo cual explica que se hallen más próximos a la superficie. Tan pronto como Apolo se instaló en Delfos, reemplazando a Gea, comenzó a ofrecer sus oráculos desde el templo. Pero, ¿dónde y cómo transmitía el dios los enigmáticos mensajes a sus adoradores? Los arqueólogos hallaron un pasadizo subterráneo bajo la terraza en la que se alza el templo de Apolo en Delfos. El túnel desembocaba en una oquedad rocosa que presentaba grietas. Cotejando el descubrimiento con las fuentes contemporáneas, los estudiosos averiguaron cómo se llevaba a cabo el ritual. Tras purificarse con las aguas de la fuente Castalia, que brotaba al pie del monte Parnaso, las sacerdotisas de Apolo, llamadas pitonisas, descendían a la gruta. En ellas se hallaban sumidas en la humareda tóxica emanada de las grietas. Bajo los efectos psicotrópicos del humo, pronunciaban las misteriosas palabras que los sacerdotes interpretaban en forma de oráculos, ya en prosa, ya en verso. Por muy risible que nos parezca hoy esta práctica, en la antigüedad hasta el destino de un reino se encomendaba a los oráculos. Un rey podía decidir si atacaba o no, si hacía la guerra, si firmaba la paz, si contraatacaba o se rendía, basándose en sus augurios. Gracias a la vaguedad de sus respuestas, que podían interpretarse de diversas maneras, persuadiéndolos para que actuasen o aguardasen, los sacerdotes de Apolo ejercían una notable influencia sobre los políticos de su tiempo, y puesto que tenían poder, eran corruptibles. A fin de recibir predicciones favorables que les proporcionasen el apoyo de sus pueblos, los monarcas y políticos no dudaban en sobornar a los sacerdotes. Los antiguos griegos creían en la inevitabilidad del destino, así que en ocasiones solicitaban al oráculo la confirmación de alguna profecía obtenida en algún otro lugar. Sabiendo que Apolo podía ser menos ambiguo y ofrecer más detalles acerca de tu futuro si hablaba por boca de sus sacerdotes, podía parecerte conveniente hacer una generosa donación para conseguir que los sacerdotes se mostrasen más solícitos. El oráculo no se ocupaba de la cura de almas ni de preparar a los mortales para la vida de ultratumba, sino que se limitaba a brindar unos pronósticos capaces de traducirse en auténticas ventajas para la vida cotidiana. Si ofrecías a Apolo un animal de gran tamaño, el numen podía augurarte, por ejemplo, una brillante carrera musical. La antigua vía sacra que conduce al santuario, hoy atestada de turistas ansiosos por admirar el yacimiento arqueológico,
En la antigüedad se encontraba jalonada de estatuas y templetes. En el siglo II de nuestra era, el escritor griego Pausanias describió los tesoros de Delfos con todo lujo de detalles. El tesoro de los atenienses es el que mejor se conserva. Sin embargo, había muchos más, todos ellos compuestos por valiosas obras de arte, la mayor parte de las cuales fueron expoliadas a lo largo de los siglos y jamás volvieron a recuperarse. Mas Delfos jamás deja de asombrarnos. Aquí se han desenterrado exvotos de oro, bronce y marfil, y una magnífica esfinge, quizá la escultura más bella de la ciudad. De estos soberbios objetos, sin embargo, no hay mención alguna en la minuciosa obra de Pausanias titulada Periégesis de Grecia, Guía de Grecia. Los eruditos hallaron la solución del enigma tras estudiar los desastres naturales acontecidos en la región, como son los terremotos y los numerosos corrimientos de tierras acaecidos en las colinas de Delfos. Para evitar que las ofrendas de Apolo resultasen dañadas en los cataclismos, tuvieron que dejar de exhibirse. Los fieles se vieron obligados a enterrarlas en el interior del santuario. Por lo tanto, un buen número de obras maestras, ya bajo tierra en tiempos de Pausanias, hoy pueden admirarse en el Museo de Delfos. Otra hermosa construcción de la que no habla Pausanias es esta Tholos, un espléndido edificio de planta circular. El monumento tenía 9 metros de diámetro y 7 de altura. No era colosal. No obstante, con sus 20 columnas interiores y sus 10 exteriores, era un buen ejemplo de la tendencia griega a la búsqueda de la perfección formal. La Tholos era una edificación poco común en la Grecia clásica, y la de Delfos se contaba entre las mejores en su género. Para los devotos, su concepción del poder y la majestad de los dioses se hallaba representada en la belleza de este edificio. Amén de ser un centro de carácter religioso, Delfos era la sede de los Juegos Píticos, uno de los 4 grandes festivales atléticos y artísticos de la antigua Grecia. Las carreras de carros eran uno de los platos fuertes de los Juegos, como atestigua esta estatua de bronce, el auriga de Delfos. En el transcurso de los Juegos Píticos se celebraban asimismo certámenes dramáticos y musicales en este teatro situado junto al templo de Apolo. Si escuchamos con atención, quizá llegue hasta nuestros oídos alguna predicción del oráculo. Solo quienes tengan el coraje de afrontar las más feroces batallas recibirán las mayores recompensas. Las batallas de los Juegos Píticos consistían en competiciones de lucha, carrera y lanzamiento. El evento tenía lugar cada 4 años, alternándose con otro célebre acontecimiento, los Juegos Olímpicos. Los vencedores recibían en recompensa coronas de laurel, el mismo adorno empleado por el propio Apolo, en honor del cual se celebraban los Juegos. La sabiduría y la ecuanimidad de Apolo eran proverbiales. Era el patrón del tiro con arco y ya desde su infancia se había destacado por su valor. Pero era asimismo el protector de la música y las artes, de modo que frecuentemente se le representa con una lira. Su música era literalmente celestial, una música que aún hoy parece resonar en este majestuoso paraje. Conforme a la mitología, Zeus, el padre de Apolo, soltó sendas águilas desde los 2 confines de la tierra a fin de descubrir el centro exacto del mundo. Se encontraron en Delfos. Para los griegos, este era el eje de la tierra, el centro de su mundo. Y Apolo era la divinidad fulgurante, el dios de la luz y la verdad, el canon de la belleza masculina que encarnaba sus valores más apreciados y que podía guiarlos a través de sus vidas. Era Apolo a quien los griegos confiaban su futuro.
El fervor por Apolo alcanzó su cenit en Grecia en el siglo IV a.C. Por todas partes se alzaban templos bajo la advocación de la deidad. Tres de los mayores y principales santuarios que por una y otra razón habían cobrado celebridad eran el santuario de la isla de Delos, en las Cícladas, el de Delfos, en la Fócida, y el templo de Dídima, en la ciudad de Mileto, en Jonia, un territorio de la actual Turquía. Amén de ser el numen de la adivinación, Apolo era también el dios de la luz y de las artes, de la música especialmente. Frecuentemente se organizaban importantes festivales musicales en sus templos. El oráculo de la isla de Delos cobró tal prominencia que conquistó una posición destacadísima en la historia. Según un edicto ateniense del siglo V a.C., estaba prohibido nacer y morir en la isla. Eso no significa que Delos fuese una isla desierta, ya que la ciudad contaba con magníficas calles porticadas. Y a juzgar por estos restos, aquí trabajaba, comerciaba y vivía gente. Siendo así, ¿cómo es posible que el nacimiento y la muerte estuvieran prohibidos en un lugar tan activo como Delos? Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en el vecino islote de Renea, hallaron una gran necrópolis con millares de huesos y artefactos funerarios. El mar Mediterráneo, siglo IV a.C. En tiempos antiguos, las gentes buscaban por doquier señales de su destino en las entrañas de los animales, en el destello de un relámpago. Si se encontraban en una encrucijada, confiaban más en las predicciones de los dioses que en el análisis de la realidad. Su enfoque no era científico, sino mágico y místico. La religión no brindaba respuestas a las cuestiones fundamentales de la vida. Para obtenerlas, se recurría a la filosofía. La religión ayudaba a tomar las decisiones cotidianas, y de entre todas las deidades del panteón grecorromano, Apolo, el hijo de Zeus, era en el que más se confiaba. Al menos una vez en su vida, millones de secretos de la arqueología. Los santuarios de Apolo. La adoración del dios Apolo era una de las más extendidas del mundo helénico. Los oráculos de Apolo eran los augurios que el numen ofrecía a sus fieles. Por boca de Apolo hablaba Zeus, su padre, y sus palabras eran por tanto la voluntad del dios supremo del Olimpo. El culto de Apolo era griego en su origen, si bien un sinnúmero de extranjeros acudían asimismo en pos de sus profecías. Aún los romanos venían a venerar a la divinidad, ya que la creencia en sus vaticinios estaba sumamente generalizada. Griegos, romanos, persas y egipcios le imploraron sus favores tanto a él como a sus oráculos. El santuario del oráculo de Delfos fue el centro profético más renombrado de la antigüedad. Acompáñennos. Exploraremos los santuarios de Apolo a fin de descubrir por qué estas personas tenían tanta fe en los ritos y en la religión, y por qué Apolo era el eje de su culto.